Escucharemos ahora la conferencia del doctor Gabriel Lloguel. Él es investigador docente concursado, profesor titular, Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento desde 1995 e investigador docente desde julio de 1994, categoría 1 CONEAU en julio de 2005. Docente de la carrera de Economía Industrial, de las maestrías de Economía y Desarrollo Industrial dictadas por la UNGS y la UNMP desde 1996, de la maestría de Ciencia y Gestión Tecnológica del Grupo Redes y la UNGS, de la maestría en Economía Social y de la UNGS y del doctorado en Ciencias Sociales. Yo vengo trabajando hace tiempo en tecnologías de información y comunicación desde la perspectiva de ciencias sociales, que no es la perspectiva de ciencias duras, y esos son los aprendizajes que hago cuando vengo a estos lugares. Desde siempre, una de las cuestiones que nosotros queríamos siempre dejar en claro es que no hay una magia en las TICs. Digamos, las TICs requieren ser complementadas con otras tecnologías, son tecnologías transversales y requieren ser complementadas también a la vez con capacidades tecnológicas, organizacionales y comerciales de aquellos actores que demandan esas TICs. Es decir, si determinadas estructuras productivas no tienen capacidades o no han generado un sendero evolutivo interesante, lo más probable es que la incorporación de TICs, como ha sido planteado por casi toda la literatura, no conduzca ni a aumentos de productividad ni a mejor eficiencia en los procesos productivos, sino que, como plantea Lumbal en un artículo del 2002, en el caso de Dinamarca, se generan retrocesos. O sea, las TICs tienen que ser acompañadas de cambios endógenos de las organizaciones que las incluyen. Los trabajos más viejos que hemos hecho en esa dirección mostraban siempre que en el caso de la industria argentina, con muestras grandes, la difusión de TICs dependía fuertemente de las capacidades que tenían las organizaciones en términos de cómo aseguraban calidad, cómo generaban procesos de capacitación inclusivos y sistémicos, cómo organizaban el trabajo en forma no fordista, esto es, las TIC serían como contradictorias con una lógica fordista de organización del trabajo, porque favorecen en algún sentido la comunicación, las vinculaciones, la apertura de redes, etc. Luego de esos trabajos, incursionamos en el mundo de los trabajadores informáticos, que para mí siempre fue un mundo súper interesante. Y tengo muchos amigos informáticos y una de las cosas que hicimos fue una encuesta muy grande a trabajadores informáticos. Y ayudados por trabajadores informáticos acerca de qué preguntarle. Y una de las cuestiones que aparecía interesante en el caso argentino era que había mucha rotación, que los trabajadores informáticos se suelen ir de una empresa a la otra y salvo los que están en la academia, que continúan de un periodo más largo, la mayor parte rota. Y la conclusión es de ese trabajo que fue publicado, el anterior fue publicado en la revista de la CEPAL no sé hace cuánto, y este también hace unos años. Las conclusiones eran que rotan porque se aburren, porque lo que demandan las empresas de sus saberes es muy pobre. O sea, no hay que ser doctor en informática para trabajar en una pyme asesorándola. Pocos informáticos trabajaban en pymes, pero aparecía una demanda de complejidad por parte de los trabajadores informáticos que no se condecía con la estructura productiva que había. Luego seguimos con los trabajos, digamos, nuestras incursiones en TIC son espasmódicas, o sea, intervenimos 2 o 3 años, nos vamos, volvemos, y así vamos viendo también el sendero evolutivo de la difusión, de la complejidad y de qué depende la difusión de TICs. El tercer paso importante que hicimos fue, ganamos un subsidio de la Fundación Carolina en España para hacer una gran encuesta sobre la innovación en empresas de software y servicios informáticos.
Discutimos muchísimo todos los formularios, hablamos con nuestros amigos informáticos, hablamos con empresas, vimos toda la literatura y todavía sabemos poco, la verdad, de qué quiere decir innovación en software y servicios informáticos. Publicamos un libro, publicamos un tercer artículo en la revista de la CEPAL. No sé por qué, pero toda esa línea de trabajo siempre la mandamos a la revista de la CEPAL, que en América Latina se lee bastante y que nos parecía importante publicar estas cosas en castellano y no solo en inglés. Como que resultado de ese trabajo nos dimos cuenta que habíamos hecho como 250 entrevistas en empresas de software y servicios informáticos, habíamos caracterizado cómo era la informática en la Argentina, que no es muy distinto que otros países linderos, pero que repite como ciertas trayectorias parecidas. Y entonces se nos ocurrió que era necesario poder pasar de los trabajos cuantitativos, econométricos y esas cosas que hacíamos a trabajos cualitativos. Y nos dimos cuenta que sabíamos muy poco de trabajos cualitativos. Hicimos un recorrido para poder entender un poco más de qué se trataba esos trabajos cualitativos. Y bueno, y ahora estamos en un ambiente de trabajo cualitativo, tratando de entender qué es la innovación en software y servicios informáticos, y estamos mirando a toda la literatura económica organizacional, Nelson y Winter, Tisi Pisano y todo lo que vino después, para dar lugar a la idea de modelos de negocios. Y estamos como fuertemente convencidos de que solo se puede ver los procesos de innovación en software y servicios informáticos y por tanto el efecto que tienen en la estructura productiva y la sociedad, solo si uno entiende cuál es el modelo de negocios en base al cual la empresa funciona. Y que el mundo TIC es un mundo infinito y que, bueno, esto era como introducción. Solo para terminar mi introducción, que me llevó solo 5 minutos, es que desde hace varios años nosotros trabajamos en la idea de complejidad. Y esa es nuestra ruta más importante. La idea que los sistemas económicos y sociales son sistemas complejos y que la complejidad tiene que ver que los actores y los agentes tienen heterogeneidad, forman parte de redes y de arquitectura de redes con distinta intensidad, tienen senderos divergentes y tienen propiedades emergentes. Y esas propiedades emergentes para nosotros va a ser la innovación, va a ser el emprendedorismo y va a ser la difusión de TICs, como voy a anunciar al final. O sea, cuando uno habla de emergencia, lo que está hablando es de variables dependientes. En algún sentido, esa variable dependiente es dependiente de otras cosas, como las capacidades, la conectividad que tienen las organizaciones, y entonces uno va a encontrar que la difusión de TICs en la estructura productiva va a depender fuertemente de esas capacidades previas, de la construcción de rutinas, de la construcción de conexiones entre actores, y que a su vez va a generar, como cualquier proceso complejo, feedback y retroalimentación. Es decir, procesos de generación de capacidades me generan una mayor demanda de tecnología de información y comunicación que a su vez me aumentan mis capacidades y así sucesivamente en un feedback positivo que es muy característico de sistemas complejos. Bueno, ahora vuelvo a la presentación, voy a estar parado, así voy discutiendo algunas cosas. La primera cuestión es que cuando hablamos de difusión de TICs estamos hablando de nuevos paradigmas tecnológicos y organizacionales en las cuales el factor clave de ese paradigma va a ser el byte, va a ser la posibilidad de que la información atraviese absolutamente. El byte como factor clave significa que su precio disminuye continuamente, que su productividad aumenta continuamente y que su uso se expande a todas las actividades productivas y sociales. La segunda parte tiene que ver con
la literatura sobre vinculación entre capacidades endógenas y conectividad que tienen las organizaciones, tienen las empresas, los distintos actores productivos y sociales, y la difusión de TICs. Y lo que yo quiero que quede, bueno, como claro que ya lo decía antes, es que esta es una vinculación muy fuerte. No puede haber difusión de TICs sistémica si no hay buenas capacidades, y no puede haber buenas capacidades si no hay difusión de TICs, con lo cual uno entra en una relación de feedback. Y una de las cosas que yo quería plantear, que fue lo que más estuve trabajando para esta presentación cuando me invitaron a fines de noviembre, fue trabajar con la encuesta tecnológica argentina que acaba de salir y que también es la primera vez que es libre, en el sentido de que uno puede conseguir el uso de la base de datos simplemente mandando una carta a los productores de estos datos diciendo para qué uno lo va a usar, y aprovechando el evento, y yo quería empezar a trabajar con la encuesta nuevamente, se me ocurrió reprocesar toda la encuesta tecnológica argentina desde la perspectiva de la difusión de TICs, desde la perspectiva de capacidades endógenas y de la perspectiva de resultados de productividad. Y lo que voy a tratar de mostrar es que la paradoja de Solow, que Solow decía, las TICs, las computadoras están en todos lados, menos en la productividad, menos en las estadísticas. Y eso fue la primera vez que apareció muy claramente esta idea de que las tecnologías de información y comunicación no queda claro cómo impactan en la productividad del trabajo. Lo que quiero mostrar, y usando el caso argentino, pero también sería mostrable usando el caso mexicano o cualquier caso, es que y esto es lo más importante que yo quería mostrar, porque es lo que más trabajé, es que la complejidad de la difusión de tecnologías de información y comunicación en la estructura productiva, en este caso en la industria manufacturera argentina, partiendo de una muestra muy grande de alrededor de 3.700 empresas, que tienen factor de expansión. O sea, todo esto tuve que calcularlo con factor de expansión porque si no es una base de datos simple en la cual uno saca resultados o hace modelos o lo que sea, sino que tiene que estar multiplicando por factor de expansión a los más chiquititos que se multiplican por mucho más y a los más grandes por mucho menos. Entonces lo que voy a tratar de mostrar es cómo algunas de las difusiones de TICs en el sector manufacturero argentino son masivas y no son diferenciadoras. Hablar de página web, hablar de internet, es prácticamente decir, bueno, ¿quién no tiene página web y no tiene internet? Que le sirva, que esté bien hecha, y todo eso es otro problema. Es probable que si uno se mete en páginas web también pueda encontrar una gran divisoria entre páginas web que sirven para algo y otras que quedan en la web sin que nadie entre. Pero lo que voy a mostrar es que la complejidad de la difusión de TICs, elaborada a partir de un indicador que toma en cuenta en qué medida hay diferencias de esos instrumentos en la demanda de las empresas, que esa difusión de TICs va a depender mucho de las capacidades que tienen las empresas, en términos de aseguramiento de la calidad, en términos de modelos de capacitación, en términos de organización flexible del trabajo y en términos de vinculaciones que las empresas tienen con otras empresas, con otras organizaciones, etc. Y digamos, como uno tiene endogeneidad en términos de la asociación entre esfuerzos o complejidad de difusión de TICs, y productividad, lo que hice fue modelizar con variables instrumentales la posibilidad de reestimar la difusión de TICs y ahí sí probar que la complejidad de la difusión de TICs impacta positivamente sobre la productividad del trabajo. Y esto va contra la paradoja de Solow en todos sentidos. Y que, controlado por tamaño y por sector o intensidad tecnológica de los sectores,
hay una relación muy clara que uno podría pensar de capacidades a complejidad de la difusión de TICs y de complejidad de la difusión de TICs a productividad. Y esa es una cuestión interesante que también da elementos de política importantes, porque si yo quiero mejorar la difusión de TICs en la estructura productiva, digamos, yo digo Argentina, pero uno lo puede generalizar en Latinoamérica seguramente, lo que hay que es mejorar las capacidades. Y la mejora de las capacidades requiere programas especiales y lo que también requiere todo esto es, como plantea desde el evolucionismo, que es uno de los marcos teóricos, bueno, que acá no voy a plantear, pero que nosotros tenemos, es la necesidad de pensar políticas experimentales. La política no es algo que se instala y termina, sino que es un experimento desde una perspectiva evolutiva, y ese experimento tiene que poder ver los efectos que las sucesivas políticas van generando. Hasta acá termina la charla. Después tengo 2 power más, que es algo de esto de Big Data, ya lo voy a estar colocando acá, porque también me dijeron de que, bueno, que Infotec tiene todo un grupo de matemáticos dedicados a Big Data y realmente es una cuestión nueva que aparece en los últimos años y que tiene impactos muy decisivos sobre también la difusión de TICs. Entonces acá, en la difusión de TICs en el marco de nuevos paradigmas, voy a trabajar con algunas cuestiones que planteó recientemente un informático argentino muy conocido, que es Gabriel Baum, y también estuve leyendo para este seminario mucho sobre las nuevas convergencias que existen entre las distintas formas de aparición de TICs, y en algunos casos ustedes van a entender más que yo algunas de las cosas que puse en las filminas. En tercer lugar, lo que yo quería también plantear es la difusión, partiendo de un modelo que hemos usado mucho para explicar la innovación como una propiedad emergente. Esto es, si yo quiero mejorar la innovación en una estructura productiva y social, no tengo que hacer un programa de innovación, tengo que hacer primero un programa de alfabetización tecnológica en algún sentido. O sea, si yo no lo hago, entonces lo que la innovación va a generar es un aumento mayor de las brechas entre actores, entre empresas, etc. Y esta idea es que la TICS es una propiedad emergente del sistema, es que la TICS aparece cuando empiezan a aparecer heterogeneidades en las capacidades, arquitecturas de red de mayor complejidad, divergencias y procesos competitivos en los que la destrucción creativa schumpeteriana, la idea de cambio estructural entendida como cambios en el perfil de especialización hacia sectores con rendimientos crecientes, feedback positivos y todo ese tipo de cosas funcionan. O sea, tiene que haber muchas más cosas en la estructura para que esto de las TICs tenga un efecto y jugar solo con la difusión de TICs sin mejorar todo lo otro es complicado, o por lo menos produce problemas. El 4 y el 5 lo cuento muy rápidamente. El 4 son avances en Big Data que yo contaba que, bueno, yo pertenezco al Instituto de Industria de la Universidad General Sarmiento, pero también al CIECTI, que es un centro que incubamos, una ONG que está vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero que tiene financiación del BID y es una entidad autónoma. Medio extraño, digamos, todos esos organismos. Y dentro de este CIECTI, yo coordino, hay un economista que está trabajando básicamente con Big Data y que se vincula con la Fundación Sadowski, que está lleno de informáticos y con otras instituciones como la Fundación Leloir, y están tratando de qué avances se pueden hacer en Big Data en términos de agrobusiness, salud, vinculación con la industria. Pero algo de esto yo lo pasé también al segundo porque lo dice también Gabriel Baum.
Pero del punto 4, como resumen, yo quería simplemente comentar que también en Big Data sucede lo mismo con competencias endógenas y la pertenencia a redes. Aquellos actores que tienen fuertes competencias endógenas y que tienen fuerte pertenencia a redes pueden hacer un uso mucho mayor de los instrumentos de Big Data que los que tienen pocas capacidades. Y en términos de eso, en el CIECTI se hizo una encuesta que creo que fue bastante original a empresas productoras y usuarias, más bien generadoras de Big Data y a grupos de investigación en informática que trabajan en Big Data. Y nuevamente, como aparece en otro trabajo que hicimos en el CIECTI sobre grupos de investigación en tecnologías de información y su vinculación con el sector productivo, lo que aparece es que hay una disociación que aparece en todo el mundo, digamos, en todo el mundo en desarrollo, yo diría, en la cual no necesariamente las preferencias de los investigadores tienen algo que ver con las preferencias de las empresas y en algunos casos van por posiciones casi opuestas. Pero a partir de estos trabajos de Big Data es que empezaron a aparecer muchos avances en el área de salud, bueno, etcétera, etcétera, que después algo podemos comentar. Y lo último, que tampoco lo voy a pasar, pero sí tirar una idea simplemente, es nuevos avances que hicimos en la encuesta de software y servicios informáticos vinculada a redes. Y lo que aparece en claro es que cuando uno coloca y usa social network y indicadores de social network en los modelos econométricos, entonces aparece muy claramente que el desarrollo, que la productividad, la variación del empleo y la inserción externa de las empresas de software y servicios informáticos va a depender de sus capacidades, pero que también va a depender de la conectividad que tengan con otros actores, esa conectividad reflejada como indicadores de social network tradicionales. Bueno, ahí termina la introducción y todavía me queda un montón de tiempo. Bueno, para empezar, este es un cuadro de Chris Freeman y Carlota Pérez, pero acá puse Freeman y Soete, también Joao Ferraz, brasilero, sobre los paradigmas iniciados desde mediados del siglo XIX hasta el nuevo paradigma de la microelectrónica. Y los nombres tienen que ver con el factor clave, algodón, carbón, acero, petróleo, microelectrónica a partir del 90, en periodos en los que los sectores más dinámicos pasan de ser, por ejemplo, textiles en la revolución industrial, máquinas de vapor en la segunda revolución industrial, hasta microelectrónica de redes de informáticas, en el nuevo paradigma que está en absoluta evolución. O sea, cuando uno no puede decir que el paradigma basado en tecnología de la información y comunicación ya terminó, ya fue absorbido por todos, porque continuamente aparecen oleadas. Y todas las cuestiones de Big Data es una nueva oleada de cómo transformar absolutamente muchas cosas que veníamos. Yo qué sé, por ejemplo, uno puede estimar cuál es la probabilidad de que un candidato gane en relación a otra con una encuesta de las típicas que se hacen a 4.000 personas, tomando en cuenta sexo, edad, capacitación, etcétera, etcétera, y arrojar resultados. Con Big Data y simplemente investigando qué pasa, qué ruidos pasan en los Twitter, en realidad seguramente empresas de Big Data pueden con mucha más precisión decir qué es lo que está pasando. Entonces hay cambios muy fuertes en términos del factor clave, de los sectores dinámicos, de qué energía se utiliza, cómo es la ciencia y técnica, la educación y la formación y cómo es el transporte y la comunicación. Y a lo largo de todo estos largos 200 años o casi 300, aparecen factores claves muy distintos, que no me quiero detener.
Pero digamos, ¿cuál es la característica de este nuevo paradigma basado en tecnología de información y comunicación? Una es que aparecen nuevos sectores, o sea, aparecen sectores que no eran, que no existían previamente. Las tecnologías de información y comunicación dan lugar a nuevas tecnologías de proceso y producto, nuevas formas de comercializar, cambios radicales en cómo se organiza la empresa, o sea, es un pasaje del fordismo a la producción flexible. Flexible no en términos de que los contratos de trabajo son flexibles. Bueno, eso fue un aspecto de la flexibilidad del consenso de Washington, por ejemplo. Pero flexibles en términos de que no tiene sentido fijar puestos inmutables, pensar en una producción de tipo fordista en la cual no hay vinculaciones entre los miembros de una determinada parte de la fábrica, por ejemplo. Y esto también requiere un involucramiento muy grande de los trabajadores en términos de cómo los trabajadores aprenden, pero también muestran sus saberes en el proceso productivo y son interpelados por el proceso productivo en términos de que puedan decir cosas que saben y descubrir errores. Una buena parte, para mí la mejor definición de innovación, hecha por el famoso libro del año 82 de Nelson y Winter, es que la innovación es un cambio en las rutinas. Como que las empresas funcionan con rutinas y subrutinas, y que cuando las rutinas fallan, hay que cambiar las rutinas, y ese descubrimiento de errores o identificación de errores o de problemas requiere de una forma de organización del trabajo que es totalmente opuesta a una forma fordista tradicional en la cual los trabajadores trabajan y los gerentes dirigen. Digamos, en una organización de este tipo, la dirección es importante, pero la organización del trabajo tiene un rol decisivo para aumentar la productividad, para que el conocimiento codificado y tácito circule, etc. Disminución significativa del ciclo de vida de productos. Estábamos acostumbrados a autos o radios o televisores que duraban décadas. O sea, nosotros durante nuestra infancia fuimos protagonistas de, uno se compraba un auto y ese auto duraba un montón de años. Y si se quería comprar otro auto era exactamente igual al auto que había comprado. Uno se compraba un pullover o un jean y era exactamente igual al jean que había comprado hace 3 años o 4 años. Tal vez eran de mejor calidad y no había que cambiar. El otro día fui a comprar un jean y entonces le dije que quería uno que no tuviera agujeros y que el color fuera homogéneo en todo el jean. Entonces me dijeron, pero eso no existe más. Ahora, esos que yo compraba cuando era chico duraban 4 años, porque tenía se iba decolorando al mismo tiempo. Una idea de que las innovaciones no solo son radicales, que transforman de nuevos productos en el sentido de Schumpeter, nuevos productos, nuevos procesos, cambios en la organización, cambios en la comercialización, sino las innovaciones son también incrementales. Y en esa innovación incremental aparece con mucha fuerza estos elementos de cambios radicales en la organización de la empresa y la organización del trabajo. Aparece también como importante la cuestión territorial, lo local. Tenía 4 o 5 cosas más para plantearles en términos de nuevos paradigmas. Una cuestión importante es que la información no es conocimiento. Y eso es un punto de partida clave que tiene el evolucionismo, que no voy a decir nunca más, ya no hablo más, el evolucionismo neo-schumpeteriano respecto a las teorías más mainstream. O sea, el hecho que uno incorpore información a una estructura no quiere decir que se genere conocimiento. Esta información tiene que ser cambiada, modificada, apropiada por aquel que absorbe la información. Y ese conocimiento no es solamente conocimiento codificado que uno puede comprar, sino es fundamentalmente conocimiento tácito que permite generar cambios significativos en la innovación, en la productividad, etc. Mayor flexibilidad, ya hablé.
Cambios en las formas de la producción. Hasta hace 30 años era común que cada empresa era una empresa, cada actor era un actor, y las relaciones y los vínculos que tenían las empresas con otras empresas o con otros actores era muy secundaria. Este nuevo paradigma genera cambios muy significativos en términos de que la competitividad no es una cuestión individual de los agentes, sino que depende básicamente de la conectividad que tengan con otros y la posibilidad de generar redes, y la competencia es una competencia más de redes que una competencia puramente individual. Ahora, esa competencia más colectiva requiere también una visión, y de hecho está pasando en la mayor parte de los estudios, una visión que mezcle, que tenga un foco más microeconómico, pero también más mesoeconómico. O sea, lo mesoeconómico tiene que ver con las cuestiones de redes y cómo las redes funcionan para mejorar las capacidades, y también macroeconómico. Y ahí lo que se plantea dentro, y hablo esta vez sí por última vez, de la teoría evolucionista neo-schumpeteriana, es que no se puede pasar de la micro a la meso y de la meso a la macro en forma lineal. Hay no linearidades explicadas por la complejidad, y hay procesos de feedback entre planos micro, meso y macroeconómico, que no pueden ser simplemente el resultado de una adición de conductas individuales de los agentes. Hay otra cuestión interesante que aparece como en el nuevo paradigma, y yo creo que Aguascalientes es en algún sentido también un ejemplo de eso, que es la resignificación del territorio y los sistemas locales. O sea, el territorio es importante y el territorio se construye, el territorio puede implicar, ayer me decían que Aguascalientes tiene 1 millón de habitantes y produce 800.000 autos por año. Debe ser la estadística más importante del mundo en términos de autos por habitante. Cualquier cálculo tiene que dar menos de casi uno, o sea, casi un auto por habitante, y eso es un fenómeno también interesante desde la perspectiva de los nuevos paradigmas y del rol que el territorio y los sistemas locales tienen. Se trata de un esquema más complejo de aprendizaje y circulación del conocimiento. O sea, el conocimiento no es puramente adquirido, o sea, y los bienes no son todos bienes públicos. Hay bienes club, hay bienes a los que uno no puede acceder, pero buena parte de la competitividad va a depender de esos bienes club. Y entonces la política industrial y tecnológica no debiera, desde esta perspectiva, ser pensada como fallas de mercado, porque fallas de mercado es la forma como el mercado funciona, y la idea es que hay que generar fallas para que estos bienes públicos se distribuyan, para que haya más bienes públicos, pero también para generar mejores posibilidades de desarrollo de los bienes club, en las que el sector automotriz es un club en ese sentido. Hay nuevas formas en las que el espacio público y el espacio privado y el regionalismo abierto, que implica áreas de especialización con bajos aranceles, se manifiesta. Y uno podría decir también que estas nuevas tecnologías de información y comunicación, este nuevo paradigma que tiene las TIC como elemento clave, facilitaron los procesos de globalización. ¿Cómo sería factible la fragmentación productiva de bienes y de servicios que empiezan a ser pensados en un lugar, producidos en otro, distribuidos en otro, sin un desarrollo impresionante de tecnologías de información y comunicación? Pero también hay elementos técnicos muy fuertes a través de la irrupción de las TICs y el efecto que tienen las TICs en el nuevo paradigma. Una es la ley de Moore, que habla de que la potencia de un chip se duplica cada 18 meses, y ahora vamos a volver a algunas cosas de esas. Otra es la ley de Gilder, que dice que el ancho de banda se viene duplicando
cada año. Y otra es la ley de Metcalfe, que habla de la importancia que tienen las redes en términos de construcción de capacidades. Otro elemento importante es el paso del circuit switch al packet switch. Internet funciona con que hay un mensaje, ese mensaje se rompe en varias partes y lo que se transmite son los mensajes que se vuelven a unir al final. Y esta es una tecnología interesante. Y hay otro tema que es muy importante, es cómo las tecnologías de información y comunicación que operaban aisladas se juntan, ¿no? Hace 50 años, IBM y cualquier empresa de comunicaciones jamás pensaban que podían tener negocios conjuntos y hay una interoperabilidad de las tecnologías de información y comunicación. Otra es que hay una absoluta replanteo de lo que es el tiempo y el espacio. El espacio empieza a ser, por un lado, local, pero por otro lado, global. Y esa posibilidad que el espacio opere a nivel global significa una ruptura respecto a formas de producción fordistas, por ejemplo, en la cual un auto se hacía solo en un lugar, un jean se hacía solo en un lugar y no había interoperabilidad, intercambios de ese tipo, etc. Flujos materiales que dependen cada vez más de los flujos inmateriales, o sea, del capital intangible. Y eso pasa muy claramente cuando uno quiere meterse en el mundo del software, en el cual las cuestiones intangibles son tan importantes como las cuestiones tangibles. Y otra vez, las innovaciones organizacionales que comentaba. La ley de Moore dice básicamente que el número de transitores por procesador se duplica cada 18 meses. Últimamente se duplicaba cada 2 años, pero uno podría decir que el número de transitores, por ejemplo, de un chip Intel X86 que tenía 29.000 transitores en el 78, pasa en el año 2010 a 480 millones. O sea, progresiones geométricas hacen acordar esto al viejo tipo que había inventado el ajedrez. Entonces el rey de no sé qué reinado le dijo, has hecho una cosa maravillosa y yo quiero recompensarte. No, pero no tiene sentido. Bueno, elegí lo que quieras. Bueno, voy a pedir algo modesto, que es, en el primer casillero me pone un granito, después pone 2, después pone 4, 16 y así sucesivamente, con una progresión geométrica. Y el resultado final fue que la cosecha de todo el reino no alcanzaba y el reinado, bueno, esto es igual, es una cosa realmente impresionante, que uno lo ve cada vez que cambia de computadora. Cada vez que cambia de computadora, la computadora es más potente, tiene una posibilidad de generación de información mucho mayor. Bueno, acá repito un poco. Esto es muy importante. Las tecnologías de información y comunicación operaban aisladas, no eran tecnologías que eran convergentes. El nuevo paradigma implica la convergencia de estas nuevas tecnologías. Acá me fui para atrás. Cambios significativos en las tecnologías de fibra óptica que permiten aumentar en 2 órdenes de magnitud, o sea, un factor de 100, la información transportada a través de fibra, en la que cada fibra puede pasar hasta 100 longitudes de onda. O sea, es como si uno tuviera una canilla y en esa canilla pasan 100 chorritos que no se mezclan entre sí. Esas cuestiones de fibra óptica. Cambios aún mayores en la velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento, acelerado reemplazo del Circuit Switch Network por Packet Switch, y eso tiene un efecto impresionante. Entonces, aparece la confluencia y convergencia de tecnologías transversales que son la computación móvil, Big Data, Internet de las cosas, por ejemplo, ciudades inteligentes que tienen sensores y
elementos que les permiten actuar a partir de lo que los sensores dicen, y esto significa, por ejemplo, la reutilización del agua. O sea, nosotros en nuestras casas usamos el mismo agua para bañarnos, para regar las plantas, para cocinar, para ir al baño, digamos, y todo este tipo de cosas de Internet de las cosas se está haciendo, no es que es algo que uno dice, bueno, es la fantasía futura. Quizá la fantasía futura es que se va a extender absolutamente y no va a haber otra cosa que una reutilización del agua o de cualquier otra, pero en la cual se colocan sensores que generan una cosa interesante, que la tecnología son humanos, pero también son no humanos, y los no humanos dan información. Y Big Data es mucho de usar información de no humanos, y que se produce continuamente, y que si uno no la agarra, la perdió. Entonces, la capacidad de generación, de tener capacidad de información tan grande, permite agarrar cosas que después uno no sabe si las va a usar, pero si no las levanta en el momento, es como la metáfora de un río, digamos, que hay que agarrar todo lo que uno puede porque el río circula y después uno ve qué hace con todo eso que agarra. Computación en la nube. Esto es mucho más usado, por ejemplo, por los investigadores. Todos deben tener Dropbox y cuando uno va a una empresa y pregunta si tienen cloud computing, la mayor parte no, entre otras cosas porque desconfían, pero también porque tienen menos niveles de desarrollo. Robótica, inteligencia artificial, nuevos materiales, biotecnología, manufactura avanzada, que son las cosas que trabaja Mónica Casalet mucho. O sea, uno puede pensar que todo esto constituye una convergencia de tecnologías transversales que a su vez están fuertemente vinculadas entre ellas. Esto está sacado de Gabriel Baum, que estuve leyendo recientemente cosas de Big Data, cuando me dijeron que acá había mucha gente de Big Data, en lugar de usar lo que usamos en el CIECTI, me parecía que era interesante lo de Gabriel. Y básicamente es lo que dice que la computación móvil está recién empezando. Hay 5.800 millones de personas no conectadas, y eso significa una demanda potencial enorme. Internet de las cosas, con infraestructura de red global dinámica con capacidad de autofiguración, basada en protocolos de operación interoperables donde las cosas físicas y virtuales tienen identidades, atributos físicos y personalidades virtuales integradas en redes de información. Y acá están los humanos y los no humanos todo el tiempo, los sensores, etc. Bueno, y Big Data y Cloud Computing. Esto lo voy a saltear. Por ejemplo, algunas de las cosas que se plantean como nuevas tendencias disruptivas de TICs. En el agro, agricultura de precisión. Esto se está haciendo hoy en el mundo. Lo que pasa es que no está totalmente generalizado. La posibilidad de tener información de cada pedacito de tierra, información de el tipo de nutriente que se requeriría colocar. Agricultura de precisión puede ser un aumento o provocar un aumento muy significativo en el futuro en términos de productividad, y ya lo están haciendo Monsanto, las empresas de tractores. En la Argentina, por ejemplo, es interesante porque la Fundación Sadowski está haciendo con un grupo que se llama privado, que se llama CREA, toda esta cosa de agricultura de precisión. Y lo que descubren es que estos enormes cosechadoras y tractoras, todos norteamericanos, que son espectaculares, tienen la mayor parte de la computadora apagada. Entonces, no se recolectan datos. Entonces, ellos le dicen, ¿por qué la tienen apagada? Y porque el aumento de productividad que podemos tener por ahí no es demasiado grande. O sea, ganan demasiada plata sin tener que hacer demasiado cambio tecnológico incremental. Pero realmente, si por ejemplo todos los datos pudieran volcarse en una computadora, y de hecho Monsanto lo hace y también lo hace John Deere y trabajan asociados, empiezan a tener mapas mundiales acerca de productividades posibles y arreglos posibles de productividad en la tierra. Otro es trazabilidad, modelaje y alertas tempranas, análisis de genoma de especies vegetales. En salud, por ejemplo, hay un desarrollo interesante
posible, que son las historias clínicas electrónicas computarizadas, los sistemas de gestión de pacientes, la telemedicina, que encuentra muchas dificultades de implementarse en términos más sistémicos. Porque, por ejemplo, si uno pensara todas las radiografías, las ecografías, las tomografías computadas y muchas más cosas de mayor complejidad que se producen en el mundo, aunque sea en un país, aunque sea en una ciudad, daría muchísima información acerca de enfermedades y de la posibilidad de que esas enfermedades fueran combatidas con mayor precisión. Pero incluso desde la perspectiva pública, hospitales públicos que pudieran tener ese tipo de conexión. Lo primero que plantean los hospitales públicos es que yo no quiero que mis historias clínicas las vea otro. Entonces, lo que se genera es un gasto inútil en medicina, en la cual nadie tiene depositado en algún lugar su historia médica desde que nació. ¿Cuánto más barato saldría, digamos, para la humanidad? Ahí también se ponen los laboratorios, obviamente. Sería mucho más barato poder tener historias de vida informatizadas en las cuales los diagnósticos médicos también podrían ser mucho más precisos. De hecho, una empresa de software que nosotros entrevistamos para el Hospital Italiano de la Argentina hizo un análisis de falsos positivos en las historias clínicas computarizadas que los médicos ponían. Los médicos, para sacarse encima la cosa burocrática, ponían cualquier cosa y ellos hicieron con Big Data un estudio bastante complejo en la cual determinaron que una buena parte de lo que ponían los médicos no tenía ningún sentido y era contradictorio. Entonces los médicos tampoco quieren porque empiezan a ser controlados. En algún sentido, también, parece 1984 en algún sentido, pero es eso. Pero energía, redes inteligentes de distribución de energía, optimización en los procesos de aguas abajo y aguas arriba en petróleo y gas. Y en particular me interesaba la automotriz para ver si podemos averiguar algo en las entrevistas, creo que son mañana, ¿no?, de las visitas a planta. Entonces, esto obviamente va mucho más allá de la Argentina. Esto en realidad es una cosa mundial. La industria automotriz argentina es mucho más, para darles un ejemplo, estamos muy contentos de que hace unos años llegamos al récord de 800.000 autos, que es lo que produce esta ciudad. O sea, pero para la industria mexicana, que son como 4 millones de autos anuales y que produce muchísimo más que España, por ejemplo, muchas de estas cosas se van a plantear. Por ejemplo, sistemas de iluminación inteligente, faros LED, suspensión predictiva, control de estabilidad, asistentes en las intersecciones, o sea que uno tenga más información cuando están manejando acerca de las intersecciones. Conducción autónoma, ¿no? Es el sueño de una buena parte de ciudadanos que no quieren usar auto porque les da fobia usar el auto, les da miedo. Y en algún momento uno va a tener un auto que se va a conducir solo y eso no estamos tan lejos. De hecho, hay un auto de Google, creo, que se conduce solo, pero nadie se subiría al auto de Google para venir del DF hasta acá. Control de crucero adaptativo, esto existe. Asistente de trayectoria, o sea que la trayectoria tiene un asistente que le va diciendo y dando información, que es mucho más allá que el GPS, obviamente. Conectividad para vehículos, conexión Wi-Fi con reconocimiento de entorno, comunicación entre autos, o sea, autos que se pueden comunicar en las rutas entre ellos. Acá uno está teniendo tecnología de información y comunicación vinculados. Monitoreo de personas con ciertas enfermedades, o sea, andan circulando personas con enfermedades y hay un monitoreo a ver cómo funcionan, porque de alguna forma eso daría información para la próxima vez, o no la próxima vez, en esa vez decirle, mire, usted no puede conducir más, o cuando va a renovar el registro le dice, mire, le hemos hecho un estudio de cómo usted funciona en el auto y realmente es preocupante. Estas son cosas que plantea Gabriel Baum también. Big Data y convergencia con computación ubicua y segura.
dificultades de captura, de almacenado, de búsqueda, análisis y visualización, convergencia de cloud, computación de alto rendimiento, redes fijas, móviles e híbridas, machine learning, estadística avanzada, visualización y sistemas complejos. Todo esto converge. Y esto ya lo dije, que es el proceso interactivo que involucra humanos y máquinas. Eso es un punto interesante. Humanos y no humanos, y los no humanos generan datos, y los no humanos interpretan esos datos que generan los no humanos. Y esto da lugar a que la información se pueda convertir en conocimiento. O sea, estos datos que dan los no humanos pueden ser interpretados. Los humanos son claves para el conocimiento. Y lo que plantea él es que hay una segunda ola del desarrollo de una revolución tecnológica transdisciplinar. En el marco de estas nuevas tendencias, los desafíos son cómo aprovechar datos masivos de salud pública, telcos, bancos, consumo. Hay una empresa argentina, por ejemplo, que está trabajando básicamente con México, con Big Data, son matemáticos, están también en el MIT o tienen oficinas en Estados Unidos, y los que trabajan para telcos mexicanas y les pueden decir, por ejemplo, que la persona X y la persona Y que acaba de sacar un nuevo plan son la misma, simplemente con algoritmos de redes sociales. Telefónica le planteó que se quieren asociar para vender la información a los bancos, se asociaron, entonces a los bancos le venden la información de en qué bancos tus clientes sacan o colocan dinero, que no son el tuyo, por ejemplo, cajeros automáticos. Si uno está todo el tiempo yendo a un cajero automático de otro banco porque queda más cerca, en algún momento se cambia de banco, con lo cual la localización de sucursales aparece como muy clave. Ellos pueden decir, por ejemplo, cuántos hinchas de Boca fueron a ver a Boca, los mismos que fueron a ver a la cancha de Boca el último año, y les daba 14.000 tipos que jugara a Boca donde jugara, ellos ese día estaban en la cancha, obviamente con el teléfono, con el GPS, podían saber la localización, la hora. Entonces empezaron a venderle estas cosas a los bancos. Los bancos dijeron, qué interesante, ahora podemos nosotros proponemos ser socios y nosotros podemos aportar todos los datos de compra de tarjetas de crédito y se lo podemos vender a los shopping, se lo podemos vender a las empresas de tarjetas, etc. Con lo cual, ellos están teniendo ahora una base de datos gigantesca que se va alimentando con más bases de datos y que requieren ahora de una inferencia estadística más ambiciosa. O sea, todas las cuestiones de inferencia estadística, que es cómo transformar datos en conocimiento con entidades presentes en los modelos, es clave. Hay dificultades, cómo aplicar principios estadísticos a grandes datos. Se requiere una estadística y una matemática mucho más compleja. Por ejemplo, analizar los sesgos muestrales, colas largas en la distribución, heterogeneidad de datos, problemas de cambio de escala. Y lo que se plantea es una convergencia disciplinar de computación, de estadística, de matemática pura y aplicada, ingeniería de señales, pero también ciencias sociales, que puedan interpretar algunas de estas cosas. Esta gente que hace todas cosas maravillosas de saber cuántos hinchas de Boca hay en un año, están incorporando economistas, sociólogos, antropólogos, porque empieza a ser necesaria una mayor convergencia. Hay también otra cuestión que plantea la literatura actualmente, que es cómo se extraen la semántica en el habla y en el lenguaje humano. Y esto también hay muchos trabajos sobre semántica que requieren, por ejemplo, uno encuentra en empresas de software que hacen estas cosas licenciados en letras. Entonces uno no entiende qué hace un licenciado en letra. Uno de los tipos que tenía una empresa de seguridad informática y que ahora hace satélites privados, el que te había contado, cuando él tenía su empresa de informática, hasta que el Venture Capital se quedó con todo y él se fue porque ya no tenía nada, tenía contratos de
de filósofos, expertos en lengua, decía, y hackers. Yo lo que necesito es muchos hackers, porque si yo tengo que dedicarme a la seguridad informática, que es uno de los aspectos más complicados del software, necesito tipos que me violen continuamente, y si no saben, yo les enseño. Pero estos tipos de otro palo era impresionante y necesario. Hay un exponencial crecimiento de datos y de videos. Los videos son una fuente impresionante que con Big Data se puede analizar. Etiquetado de datos con tags geoespeciales y temporales y datos masivos que incluyen redes y grafos. La idea de máquinas más personas es fundamental. O sea, las máquinas solas no alcanzan, las personas son fundamentales, esas personas tienen que tener capacidades. El desafío es la interfaz entre personas y computadoras y se requiere la contribución del juicio humano y no solo de algoritmos. Los algoritmos los hacen los humanos, pero los humanos tienen que ver el resultado de los algoritmos y entender la interacción con las máquinas. Rol clave del analista de datos en la formulación de hipótesis y preguntas realizadas a los datos. O sea, tengo una masa enorme de datos. ¿Qué le pregunto? ¿Cuáles son mis hipótesis? Hay toda una literatura en Big Data que plantea que no se requiere más teoría, y eso es harto discutible. O sea, la teoría es fundamental, las hipótesis son fundamentales, el trabajo del analista de datos se convierte en... A ver, es un analista de datos que tiene una infinidad de datos que tiene que poder recortar, que tiene que poder formular hipótesis, y aparte, ¿qué le pregunto a esos datos? Eso es básico, y eso lo tiene que hacer un humano. Las fuentes de grandes datos operan en tiempo real, o sea, el río corre, si yo no lo agarro, lo perdí. O sea, yo quiero agarrar todos los Twitter que aparezcan, porque estoy buscando alguna cosa. Si solo digo, bueno, hasta que no tenga la pregunta, bueno, ya me perdí una hora, 15 minutos me perdí. O sea, esto de operar en tiempo real es fundamental y tomar decisiones en tiempo real. Esto conspira totalmente con la teoría neoclásica que nos dice que en general los agentes económicos tienen racionalidad perfecta, información perfecta, no tienen incertidumbre, maximizan una cierta función sujeta a restricciones. Bueno, ¿qué maximización puedo hacer cuando tengo que tomar decisiones en tiempo real, cuando tengo racionalidades acotadas enormes en esos términos? Y se requiere feedback entre investigadores del campo de la computación y la estadística. Lo que plantea la literatura esta es matemática y estadística se tienen que juntar mucho más, tienen que desarrollar muchos más algoritmos. La estadística tiene que también cambiar más que la matemática. Facilitar el uso. Eso también, la interfase requiere que la demanda de adaptación del software a usuarios finales que no son expertos y que puedan analizar esa información. O sea, esto abre una cantidad de consumidores impresionantes que va más allá de la edad, va más allá de las capacidades que tienen. Formar estudiantes y fuerza de trabajo, operarios también, en un pensamiento estadístico y computacional. Esto va totalmente en contra de una idea de Fordismo en la empresa, que no requiere de los trabajadores que hagan nada. Acá se requiere que los trabajadores, la fuerza de trabajo, tenga un pensamiento estadístico y computacional, que entienda de qué se trata, que pueda haber errores y que pueda haber fallas en el proceso productivo. Futuros científicos de datos. La idea de científico de datos es fundamental. Y nuevas ideas van a surgir de datos masivos reales. Por ejemplo, la teoría del consumidor. Uno supone que el consumidor tiene rendimientos decrecientes y todo. Bueno, no sé, habría que verlo. Si tenemos millones y millones de datos en millones y millones de lugares, uno puede, no digo no partir de la teoría, pero puede también hacer más cosas inductivas. O sea,
el conocimiento científico puede no ser solo deductivo, sino también inductivo y deductivo y con feedback entre esas cosas. Y esto es algo que recién empieza, que es impensable lo que puede pasar en 3 años, no en 20, 40. No hay soluciones llave en mano, las soluciones se van encontrando. Y eso también es interesante porque nuevamente nos coloca las cuestiones de capacidades como un punto clave. Esto requiere descomponer en subproblemas sin caja negra. No hay caja negra. La caja negra le llamamos los economistas a esta idea en la que fuimos formados, que los agentes tienen racionalidad acotada, información perfecta, no tienen incertidumbre, y que en realidad todos conocen todo, todos conocen la tecnología, parece mentira, pero para los economistas es difícil poder entenderlo, y la elección tecnológica va a depender de la relación salario-beneficio. Entonces, bueno, acá no tengo ninguna caja negra. Todo el crecimiento de la corriente evolutiva, que es la última vez que lo vengo anunciando, no hago propaganda, parte de abrir la caja negra, parte de decir, bueno, veamos cómo funciona esto. Veamos si todos son agentes maximizadores. Veamos cómo deciden, cómo actúan, cómo se interactúan con otros. ¿Qué pasa con el sistema de información al interior de una organización? Entonces, se requieren habilidades ingenieriles, experiencia, y el verdadero desafío de datos masivos es el análisis y cómo se transforma en conocimiento. Y eso es un punto fundamental de cómo la información puede contribuir a mejorar el conocimiento. Ahora voy a pasar de lo que era el punto 2, voy a tomar la última parte, que es lo que yo más trabajé, después si queda tiempo vuelvo, que era una búsqueda que hice de trabajos que hablaban sobre difusión de TICs en la estructura productiva, en América Latina, por mexicanos, no mexicanos, y todos coinciden en que hay problemas en las capacidades y que la circulación de esas tecnologías encuentra problemas. Entonces, les quiero mostrar lo que hice para este seminario, que yo quería trabajar con la encuesta tecnológica y mandé al Ministerio de Ciencia y Tecnología una nota diciendo las cosas que quería hacer, y entonces tengo acceso libre a la base, que es una base que no se puede identificar quiénes son las empresas. Y que me parece que es convertir a la información en un bien público, que en general no lo es. O sea, bien público en el sentido que cualquiera puede tener acceso a esa base y sacar conclusiones opuestas a la que yo hice, o similares, o mejores. Entonces, la primera hipótesis de la que yo parto de mi marco teórico es que la difusión de TICs está asociado al nivel alcanzado por las capacidades y por la conectividad. ¿Qué es como empecé? O sea, las capacidades me condicionan qué TIC puedo incorporar. Y la conectividad que yo tengo con otros para generar flujos de información y conocimiento también me limita la difusión de TICs. Y también me interesa ver, contra la idea de Solow de fines de los 80, que el grado de complejidad de la difusión de TIC tiene un efecto sobre la productividad. Me lo preguntaba, digamos, como hipótesis, era primero que la complejidad de la difusión va a depender de las capacidades, y la segunda cuestión que me preguntaba es, una vez que yo desarrollo una buena difusión de TICs, esa buena difusión de TICs, ¿me impacta en la productividad? Porque esa es la pregunta que se hacía Solow. O sea, yo lo que requeriría, las TICs muy buenas, decía él, pero no están en las estadísticas. Uno lo que le interesaría es que las TIC sean un elemento importante de aumento de la productividad, de las ventajas competitivas, de las posibilidades de dar mejores salarios, sociedades más equitativas, etc.
Esas eran las dos hipótesis que yo me planteaba. Entonces, les voy a mostrar un montón de numeritos que hice, pero los paso rápido, con el objetivo siguiente. Yo estaba llave en mano, o sea, las preguntas ya estaban hechas, hubiera hecho otras preguntas que no estaban, no importa. Entonces, en la parte de tecnología de información y comunicación, hay un montón de elementos que les preguntan, si algunas que ya no tiene sentido preguntar. Tiene computadoras, tiene página web, y otras que son más complicadas, como si tiene, por ejemplo, cloud computing, o cosas de ese tipo. Y por otro lado, lo que hice para discutir la primera hipótesis es un conjunto de indicadores de capacidades. Porque yo lo que quería, la modelización es, yo quiero explicar un indicador de difusión de tecnología de información y comunicación en la estructura productiva en función de capacidades. Entonces necesito construir en forma independiente las capacidades. Necesito construir el indicador de tecnología de información y comunicación, que básicamente era seleccionar todas las preguntas que hacían y en una tabla muy elemental, si el chi cuadrado daba mayor al 5% o al 1%, lo tiraba, o sea, no lo elegía como un elemento diferenciador. Voy como un poco más rápido con esto. Bueno, yo nunca había trabajado con encuestas expandibles, porque siempre las encuestas que uno tenía eran encuestas no por muestreo, o son por muestreo representativo, pero el factor de expansión finalmente no se usa. Y en esta encuesta también me llamó mucho la atención cómo los resultados son tan distintos, si yo uso o no uso el factor de expansión. Bueno, por ejemplo, la empresa tiene un sitio web. Una variable de corte que hice fue, porque esto había sido publicado hace 2 meses, y para discutir la cuestión de TICs, que después volvemos para atrás de lo que decía el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, usaban básicamente el tamaño de las empresas y si eran empresas que hacían innovaciones o no. Yo usé otra variable que era si tiene grupo de I+D formal, si no tiene grupo, y explorar una situación intermedia que a mí siempre me pareció interesante, que es que no existe o tiene o no tiene, sino hay gradientes de grupo de I+D, y las organizaciones en realidad más chicas lo que tienen es grupos de I+D difundidos en la organización que se juntan cuando se requiere algo, pero no están en un laboratorio que dice I+D. Y estuve probando también en el grupo informal dividirlo por aquellos que hacen mayores controles o que tienen mayores actividades en el grupo informal y los que no tenían. Pero después, para simplificar esto, solo me quedé con los grupos informales. Entonces uno encuentra que ¿la empresa posee un sitio web? El 72% sí. Si lo hacemos en México va a dar lo mismo. O sea, estos son datos internacionales. Ahora, los que tienen grupo formal, el 92% tiene sitio web. Llama la atención que no sea el 100%, pero uno tiene que también, con esto que no es Grand Data, sino que es una encuesta simplemente, tomar en cuenta nuevamente que los agentes tienen racionalidad acotada. El que responde la encuesta no necesariamente es el mejor tipo que sabe lo de la empresa, sino a veces es el más inútil. En la empresa que no tienen dónde ponerlo y dice, contestá las encuestas. Entonces, la racionalidad, la búsqueda de racionalidad, yo no creo demasiado en estos números, sino creo en que más o menos se van balanceando y por eso, digamos, si el chi cuadrado era mayor al 1%, lo descarto totalmente y no puedo considerar como complejidad de la tecnología de la innovación incorporadas tener sitio web. Eso podía ser hace 10 años. Entonces hay también otra cosa interesante, como las tecnologías de información y comunicación tienen ciclos y nuevas oleadas. Ahora tenemos Big Data, tenemos Cloud Computing, todo ese tipo de cosas. Internet. Fíjense Internet. El 98% de las empresas industriales de una muestra de 3.800 tenían Internet.
Y las diferencias no existen entre grupos. O sea, tener internet no me significa nada, tener sitio web no me significa nada en términos diferenciales. Sistema de información de recursos humanos, contable y financiero tampoco me discrimina, si bien obviamente va subiendo, los que no tienen grupo tienen un 59% de ellos tienen sistema de información de recursos humanos. Pero por ejemplo acá entramos a otra, sistema de logística. Solo el 14% usa sistemas de logística. Bueno, esto ya me está dando un corte que también, sí. Incluimos empresas, no microempresas, o sea, de 10 ocupados en adelante. Y por otro lado, lo de logística obviamente puede tener que ver con el sector, porque hay sectores como automotriz, que la logística es fundamental, y otros sectores que la logística no. O sea, acá simplemente Acá simplemente lo que yo quería ver es que el 9% de los que no tienen grupo tienen logística, pasa al 15% en los que tienen grupo informal y al 38% en los que tienen grupo formal. O sea, la idea es que empiezan a aparecer como elementos que se juntan. Tener capacidades de logística bien asociado a tener grupo formal, después vamos a ver a control de calidad, capacitación, todo eso. Utiliza sistemas de abastecimiento electrónico y los sistemas de comercialización de vuelta. Solo 13, o sea, estas son las variables que a mí me interesan, porque me diferencian conductas de tipos que cortados por no tiene grupo, etcétera, etcétera. Esta es otra, sistemas de diseño, CAD/CAM. Obviamente esto está influido sectorialmente, pero acá seguro que voy a tener sector metalmecánico en el que no tiene grupo, en el que solo grupo informal y grupo formal. Se podría probar y esto da que solo un 22% usa sistemas CAD/CAM, pero los que tienen grupo formal 50%, 26 y 13. Esa es otra de las variables interesantes. Utiliza sistema de planificación y control de la producción. Lo mismo, solo el 18% va del 11 al 50%. Control estadístico de procesos, solo 13% va del 8 al 33%. Sistemas de toma de decisiones, EIS, DSS, BI, tableros de comando, solo 13%, 7, 14, 35%. Sistema de gestión corporativa, ERP, en cambio, parece ser una cosa mucho más difundida. Pueden ser ERP berretas, pueden ser ERP buenos, se lo compran a SAP, o se lo compra un tipo que lo adapta, o un tipo que no es SAP que hace ERP. Y acá el 47% de los que no tienen grupo tienen una gestión corporativa ERP y un 75% del grupo formal. O sea, el ERP no me diferencia demasiado. Desarrollos propios a medida, lo mismo. Por ejemplo, ellos hacían una pregunta que era si tiene soluciones hospedadas en cloud o data center. Que uno esperaría que sea pobre, y de hecho es, ¿no? 6% solo, 4% de los que no tienen grupo, 7% de los que tienen grupo informal y 17% de los que tienen grupo formal. La actividad central está informatizada, 44% sí, pero las diferencias son impresionantes, 33 a 72. Y después hice otro ejercicio de ver qué porcentaje está informatizada y se vuelve a ser cada vez más la brecha más grande. También es, si tiene un área de tecnología de la información responsable de la gestión de información, solo 18%. 10% en los que no tienen grupo, 19% en los que solo informal y 54% en los que tienen formal. Bueno, estos son los indicadores de complejidad. Los pasé todos a 0,1 como binario y simplemente hice una cuenta de en los elementos que son diferenciadores, cuántos tienen 0, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y acá 9 factores. Probé distintas cosas que no cambiaba demasiado. Entonces, este es el indicador de complejidad
codificado. En la econometría usé el indicador de complejidad de 1 a 10, después hice uno de 1 a 9 y no daba mucho muy distinto y me quedé con la de 1 a 9 que me gustaba más, para que sea coherente con eliminar cosas que no tenían asociación. Entonces, fíjense, había hasta 10 instrumentos TICs, hasta 3, los que no tienen grupo es el 77% de los que no tienen grupo es hasta 3, el 60% de los que tienen grupo informal es hasta 3 y el 25% de los que tienen grupo formal es hasta 3. Y la opuesta también da, o sea, 6% de los que no tienen grupo tienen 7 y más herramientas, 13% de informal y 43% de formal. Es una diferencia impresionante. Y acá, con calidad, por ejemplo. Para mí, todos los indicadores de calidad, y nosotros trabajamos a veces con... ¿Ahora faltan 15 minutos? Sí, me hice bien en pasar acá. Todas las cosas de mejora continua son de libro. O sea, uno aplica las preguntas de mejora continua a una encuesta y es, para mí, la mejor variable que clasifica y saca la paja del trigo. Y acá hice lo mismo, o sea, con calidad, aseguramiento de la calidad, había hasta 7 instrumentos de distinto tipo, de complejidad de la calidad, ahora no recuerdo, pero se los puedo decir porque tengo acá la base. Los que tienen hasta 2 instrumentos de aseguramiento de la calidad, solo el 5% tienen una alta complejidad en TIC. O sea, y por el contrario, el 79% de los que tienen hasta 2 instrumentos de calidad tienen muy baja nivel en TICs. Y acá uno ve claramente 79, 65, 34 y acá 5, 30, 10, 32. O sea, ya la estadística descriptiva me estaba diciendo que si yo correlaciono la complejidad de TIC con aseguramiento de la calidad o con grupo de investigación, algo me va a dar. De todas maneras, es importante meterlo en un modelo y hacerlo contrastar, porque esto que aparece como que el chi cuadrado es muy bajito y es 0 prácticamente en ambos, puede también ser la expresión de que hay variables omitidas que no estoy considerando en esa relación. Otra variable que me interesaba era objetivos por los que se vinculaban. O sea, grado de complejidad de los objetivos con los que se vinculan con otras empresas, con clientes, con proveedores, con el sistema de ciencia y técnica. Y armé un indicador 1, 2, 3, 4. Este es de muy baja conectividad, este es de alta conectividad, que de vuelta vuelve a repetir las cosas. O sea, hasta 3 herramientas de TIC de complejidad, 45, 37, 22, 12. Esto va bajando y esto va subiendo. 12, 22, 28, 54. Lo mismo hice con otro indicador que ya me venía calculado en la base de datos, que es muy interesante porque le llaman al ciclo completo de capacitación. La base de datos ya venía con ese indicador. Y el ciclo completo tiene que ver con no preguntarle a las empresas capacita o no capacita y el que capacita, sino si capacita, si hay una metodología para ver cómo se capacita, una metodología para ver a quién se contrata para capacitar, una evaluación posterior, unos efectos de los resultados de la capacitación. Porque si no, capacitación se convierte en una variable que todos capacitan y no tiene demasiado sentido. Y acá es impresionante también, los que no capacitan o que el ciclo de completo es muy pobre, solo el 20% tiene 7 o más herramientas complejas de TIC y los que capacitan tienen 45% de herramientas complejas. Este obviamente daba bien. Gestión de recursos humanos también, que tenía que ver con lo primero que yo decía, nuevo paradigma. El nuevo paradigma se mezcla con el viejo paradigma. Si uno se mete en la estructura productiva de cualquier país, va a encontrar tipos que están en el nuevo paradigma y algunos que no llegaron al fordismo. O sea, es toda una mezcla.
lo que uno espera en la estructura es encontrar heterogeneidad. Entonces, sin estructura de gestión de recursos humanos, el 52%, 53%, no tenían casi complejidad. Con gestión no estructurada el 34%, con gestión estructurada el 14% y con gestión, estos eran distintos niveles de estructurado. Y acá da 9, 17, 38, 63. O sea, acá hay una correlación muy fuerte entre complejidad y gestión de los recursos humanos. Área informatizada es esta, que la calculé el otro día porque me quedé con las dudas de... esta es la proporción que está informatizada cuando dicen que el core business está informatizado. Fíjense, nada prácticamente, y complejidad de TICs, nada, 72%. 23 y 7, contra, si uno empieza a tomar desde 5 y más, uno encuentra, este se mantiene en 0 siempre, este va bajando violentamente y este sube. Bueno, y ahí baja. Pero digamos, hay una correlación fuerte entre complejidad de TICs y proporción del área informatizada, no que tenga o no tenga el área informatizada. Bueno, les leo los resultados. La estimación de grado de complejidad de incorporación de TICs, que era un poco también como empecé la charla, en función de capacidades y variables instrumentales. ¿Por qué variables instrumentales? Porque la difusión de TICs y la productividad tienen endogeneidad. Entonces uno tiene que inventar variables instrumentales que estén vinculados con la complejidad de la incorporación de TIC, pero que no estén vinculados con la productividad. Entonces, el grado de complejidad de la incorporación de TIC, estimada como una variable aditiva de los instrumentos de diversa complejidad que incorporan, hecho a partir del chi cuadrado, aumenta al pasar de las firmas pequeñas a las medianas y grandes. Digamos, no me sorprende. Este es como un control. Disminuye al pasar de ramas de alta tecnología a las de tecnología media y baja. Es como lo que uno debería esperar. Si diera lo contrario sería extraño. Y todo eso son controles para que esta tercera parte, que es la que me interesa, hable. Aumenta al pasar a las empresas que tienen altas capacidades. Por ejemplo, procesos de mejora continua, ciclo completo de capacitación, mayor grado de existencia y formalidad de los grupos de I+D, mejor gestión de recursos humanos, y las variables instrumentales, salvo Internet, están asociadas a la complejidad TIC. O sea, las variables instrumentales influyen sobre la complejidad TIC, pero no influyen sobre la productividad. Porque no cortan nada, o sea, ya lo vimos antes, ¿no? Página web, tener computadoras, etc. Este es el modelo de regresión que, bueno, da esos resultados que comenté. Esta es la variable dependiente, que es complejidad de difusión de TICs. El aseguramiento de la calidad está directamente asociado, o sea, cuanto más aseguramiento de la calidad, mayor difusión de TICs. Y son preguntas independientes, o sea, obviamente, o sea, un indicador y otro indicador se hacen no se usan las mismas preguntas. Ciclo de capacitación igual. Grupo de recursos humanos, solo los que tienen semiestructurados o estructurados tienen complejidad en TICs. En términos de tamaño, respecto al 1 que está como numerario, que está ausente, acá lo que se testea es que las medianas y las grandes empresas en relación a las pequeñas, en ambos casos, son significativas. La calificación tecnológica en términos de la OECD, el 1 es la de mayor complejidad tecnológica, entonces tener una complejidad tecnológica un poco menor todavía, digamos, es positivo para explicar la complejidad de la difusión de TICs, pero estar en una rama de muy baja complejidad tecnológica tiene un resultado negativo. O sea, cuando más me voy hacia ramas de menor complejidad tecnológica, menor va a ser la complejidad de TIC. Y acá está, saco Internet, páginas web, sistema de recursos humanos, sistema RP, sistemas propios, y todos están absolutamente asociados a esta. Entonces, lo que se hace
se predice un modelo en el cual estas variables son utilizadas para explicar la complejidad de tics, y yo le llamé la productividad del trabajo explicada por la profundidad de difusión de tics controlada por tamaño e intensidad tecnológica de los sectores, da esto. La variable se llama Rojo 6, en honor a Independiente, que es el club del que soy hincha. Rojo 6 es difusión de tics, complejidad en la difusión de tics. La variable dependiente es la productividad del trabajo. Rojo 6 explica toda la productividad del trabajo. Y ya Rojo 6 tiene incluida en su pronóstico todas las variables de capacidades que yo mencionaba desde que empecé a hablar. Tamaño, solo ser mediana aumenta la productividad, o sea, respecto a ser pequeña, pero las grandes, es interesante, no tienen un efecto. Ser grande no significa necesariamente tener mayor productividad. O sea, es la estructura de las medianas donde se juega algún aumento de la productividad. Y acá le agregué un montón de otras cosas. Estos son esfuerzos de innovación. Y el único esfuerzo de innovación que afecta a la productividad, los esfuerzos de innovación son compra de bienes de capital, hardware para innovación, software para innovación, consultorías, gastos de I+D, etc. El único es la transferencia, que en realidad estoy tratando de averiguar cómo se puede esto ver en relación a la vinculación con universidades y centros tecnológicos, porque si uno lograra mostrar que la única esfuerzo de innovación que le pega a la productividad vía la difusión de TICs es transferencias, tal vez ese es un punto interesante de instituciones como esta, en la cual la transferencia puede significar un aumento de productividad importante más que los esfuerzos incorporados, tipo en máquinas, que son la mayor parte de los esfuerzos, o los desincorporados. Y vinculaciones aparecen no tan fuertes, está al 10% de significatividad. Las vinculaciones es el indicador que yo les había mostrado antes, que estaría dando lugar a el espacio en la arquitectura de conexiones que tienen las firmas. Hecho no con social network, y esa puede ser una crítica a todo esto, sino como una cosa endogámica. Estas encuestas le preguntan a cada uno, ¿usted se vinculó con clientes para hacer tal cosa, con proveedores? ¿Usted se vinculó con universidades, con centros tecnológicos? Entonces, uno puede tener que ese indicador de vínculo puede ser muy alto, pero puede ser muy alto en el marco. Si uno lo hiciera con social network, por ejemplo, si uno pudiera tener todos con quienes se vinculan y poder hacer un grafo de todo eso, uno encontraría que no necesariamente el tipo que tiene más vinculaciones es el que tiene una posición más estratégica en la red. Uno puede tener una posición estratégica en la red de grafos construida, ser un gatekeeper, uno que está en las intermediaciones entre dos partes de la red, y no tener necesariamente una vinculación demasiado alta, o al revés, uno puede tener una vinculación muy alta y ser totalmente marginal en el grafo. Bueno, quedan 3 minutos y termino. Esto es una cosa que habíamos usado bastante en los primeros trabajos, uno que publicamos en Industrial and Corporate Change hace unos años, sobre complejidad. Y se me ocurrió que podía ser reutilizado para TICs. Esto lo que dice es, desde una perspectiva más schumpeteriana, uno puede pensar que las organizaciones están dotadas de reacciones creativas. Una reacción creativa es una reacción que nadie se espera, una reacción que amenaza las posiciones dominantes de los otros, y una reacción adaptativa, decía Schumpeter, es una reacción que los agentes hacen y que es esperable desde el punto de vista del modelo y del funcionamiento del sistema. Es de esperar que si pasa tal cosa, alguien hace tal otra, pero no es de esperar que de golpe irrumpan una oleada de gente nueva que no se entiende muy bien por qué están haciendo algo y que tienen reacciones creativas.
Estas reacciones creativas no necesariamente están asociadas a la idea de entrepreneurship. Pueden ser empresas instaladas en el mercado que tengan reacciones creativas o nuevos tipos que aparezcan. Entonces, quedémonos con esta parte. Hay capacidades y conectividad. En algún sentido, todos los agentes compiten en un mercado por cuasi rentas, por ventajas de precios diferenciales. Y esa competencia va a depender básicamente de las capacidades que tienen en relación a los otros y de la conectividad que tienen en relación a los otros. En el marco de que todos tienen información imperfecta, incertidumbre, racionalidad acotada, y que no saben qué va a pasar, y que toman decisiones, como decía Gabriel Baum, en tiempo real, o sea, tienen que tomar decisiones más allá de, bueno, si me equivoco, y el problema que tiene, si me equivoco, es que el tiempo es irreversible, o sea, si hago algo y no puedo ir para atrás, no puedo cambiar. Entonces, lo que es fundamental en un sistema es poder entender los feedbacks existentes en capacidad de absorción y capacidad de conectividad. Porque uno podría pensar que el tipo que tiene altas capacidades, como vimos en los cuadros antes, en términos de grupo de I+D, en términos de capacitación, calidad, organización del trabajo, etc., tengan posibilidad de conectarse más desde una perspectiva no endogámica. Acá se puede, de hecho nosotros trabajamos bastante después con redes sociales, con encuestas terribles en las que uno le pregunta con quién se vinculó. Yo creo que Big Data va a generar una posibilidad mucho mayor de tener claro quiénes son los tipos, en qué lugar de la red alguien está instalado, y no simplemente contame con cuántos te vinculás, que es una visión más endogámica. Pero de todas maneras, lo que es clave es que cuando se empieza a generar procesos de feedback, hay posibilidades de que se generen rendimientos crecientes a escala, rendimientos crecientes, y esto va generando una estructura en la cual cada uno tiene beneficios distintos y es fuertemente heterogénea, y en la cual los procesos de selección del mercado no son procesos de selección necesariamente de salida, sino de cambios en las participaciones que tienen los actores en un determinado mercado. Por otro lado, uno puede pensar una matriz institucional en un nivel más meso en el que esté presente la idea de cambio estructural. O sea, la idea de cambio estructural, tanto desde la perspectiva más desarrollista de los economistas de los años 50, como en las visiones más cepalianas, como en las visiones evolucionistas, tiene que ver no con un cambio en el peso, en el perfil de especialización productiva solamente, sino con un cambio en el perfil de especialización que dé lugar a feedback positivos, rendimientos crecientes, economías de escala, aumentos de la productividad, aumentos de los beneficios, etc. Causación acumulativa tiene que ver con cómo meto la demanda en todo esto. Estas son las ideas de Kaldor acerca de que la productividad, el crecimiento de la productividad y el crecimiento del producto iban vinculados, y que todo aumento de la productividad me genera aumentos en el producto, o puede ser pensado desde las visiones evolucionistas más nuevas, Dossi, Saviotti, Pica y otros, que lo que plantean es que no se puede pensar las cuestiones puramente de la oferta, como sería la destrucción creativa schumpeteriana, sino que hay que también pensarlas de la demanda, y la demanda activa nuevos procesos en la oferta, etcétera, etcétera. Esto sería como un mundo más agregado, y este sería como un mundo más desagregado en la que están organizaciones, que pueden ser empresas, ONG, bancos, empresas de salud, hospitales, etc. Y acá hay una visión más agregada en la que la preocupación del marco teórico es cómo pensar una matriz institucional que dé lugar a cambio estructural, causación acumulativa y apropiación y destrucción creativa, y se junta con las cuestiones que un economista inglés, Jeffrey Hodgson, plantea continuamente, que los problemas de Schumpeter eran
no tener instituciones, digamos, y las instituciones son un punto fundamental. Y lo último tiene que ver con la destrucción creativa schumpeteriana, con esa idea de que la innovación no es otra cosa que la entrada y la salida continua de tipos en la estructura productiva de empresas que ganan beneficios extraordinarios a partir de generar procesos de destrucción creativa. Y la destrucción creativa no es otra cosa que los mecanismos de creación por parte de las empresas de alternativas y los procesos de destrucción a partir de la selección del mercado. Es como que la palabra destrucción creativa o la idea es mucho más clara en inglés, creative destruction, en el sentido de que primero hay que crear y después destruir. Cuando uno pone destrucción creativa en castellano parece que la innovación es simple eliminación de cosas. Ahora, lo que se requiere para que haya reacciones creativas, diría Schumpeter, pero también la gente que trabaja en entrepreneurship y todo eso, es agentes que jueguen contra las reglas. Las reglas es no cambiar nada. Las reglas es seguir año tras año haciendo lo mismo y jugar contra las reglas significa generar capacidades a partir de estas feedback entre los actores y otros actores y que estos a su vez se van desarrollando, que dan lugar a generar una masa crítica o lo que en la física se llama transición de fases. Esto da lugar a un cambio de la matriz institucional desde la micro. Uno puede empezar desde la microeconomía a cómo estos procesos se van dando con reacciones creativas que son mayores a las adaptativas, con una masa crítica de agentes que jueguen contra las reglas, porque lo de la masa crítica es importante cuando uno discute el cambio estructural. Y la masa crítica tiene que ver con que uno puede encontrar exitosos en cualquier lugar del mundo. Y en los lugares más increíbles se encuentra gente que es impresionante. El problema que tienen esos países en los que uno encuentra, sin esperarlo, esos tipos impresionantes, es que no constituyen una masa crítica, que no constituyen un objetivo del país, por ejemplo, ¿no? Nuestro actual presidente planteó que un país no tiene que tener satélites en el espacio, que es ridículo, que se pueden comprar o podemos usar los servicios de la NASA. Argentina tiene 2 satélites construidos con agentes que juegan contra las reglas y que hacen una masa crítica bastante pobre, porque uno diría la masa crítica es rica porque es un conjunto muy interesante de gente que hace satélites, pero a nadie le importa los satélites que hacen, no hay un movimiento social en términos de apoyar todo eso, al punto, yo comentaba ayer con algunos compañeros en la cena, que estuve alguna vez en la Comisión de Ciencia y Tecnología del CONICET, que había que pasar a planta del CONICET o subir de categoría a científicos que se postulaban con los proyectos que tenían. Entonces, 2 o 3 científicas habían participado en el ARSAT-1, que era el satélite que el año pasado la Argentina colocó en órbita. Entonces, los miembros de la comisión resolvieron quién era el externo que tenía que evaluar y quién era el interno que iba a evaluar. Hubo una reunión y el externo y el interno llegaron a la conclusión de que las chicas no podían entrar al CONICET porque no tenían los suficientes papers para entrar al CONICET. Entonces, en ese mismo momento se armó un escándalo porque un ingeniero dijo, yo me retiro en este mismo momento. Está bien hacer paper, pero colocar un satélite en órbita no es una cosa tan obvia. Entonces, uno podría decir que en Argentina la masa crítica es baja, porque si el propio CONICET rechazó, y después fueron para atrás, pero al principio rechazó la entrada de estas chicas, que eran colaboradoras de los ingenieros del INVAP, que estaban haciendo el satélite, esto está diciendo, ya no hablemos de la sociedad. Si uno hiciera una encuesta en Buenos Aires o en cualquier ciudad y dijera, ¿usted piensa que la Argentina tiró un satélite en el espacio? Es probable que se acuerden de lo que decía el noticiero a los 2 días, 3 días. Ahora hago una encuesta y la mayor parte no tiene idea. Entonces la masa crítica es pobre y esta masa crítica pobre no permite una transición de fase y un cambio en la matriz institucional en la cual
Estos procesos de destrucción creativa, como el satélite, que dan lugar a procesos de causación acumulativa muy interesantes desde el punto tecnológico y sobre todo a cambio estructural, no se producen. Entonces queda el satélite como una cosa muy interesante, está dando vueltas por ahí, pero que a nadie le importa demasiado. Ahora, esta matriz institucional también afecta a la construcción de capacidades de las firmas y los patrones de conducta. O sea, si yo quiero que haya masa crítica, tengo que tener una institución, el Estado, el gobierno, las universidades, o lo que sea, que esté pensando en el cambio estructural, en la causación acumulativa y en la destrucción creativa, y que dé elementos a focalizar en esto, que tampoco hay demasiada discusión en América Latina sobre este tipo de cosas. O sea, de por qué tiene que haber conectividad, por qué tiene que haber capacidades, feedback positivos, agentes que jueguen contra las reglas, etc. Entonces, si todo se produce, hay una difusión de TIC como propiedad emergente. Esa difusión de TIC es, uno podría pensar, complejidad de la difusión de TIC que hemos venido dando todo el tiempo. En los sistemas desarrollados lo que hay es muchas más reacciones creativas que adaptativas. Y en los países en desarrollo, más reacciones adaptativas, menos feedback, menores capacidades, menor conectividad. Y lo que hay es bloqueos. Entonces, cuando hay bloqueos, la política debería actuar sobre los bloqueos. O sea, si yo no logro generar una masa crítica, ¿cómo puedo hacerlo? Partiendo de un marco institucional o partiendo de acá, pero generando algunos cambios en esta estructura que generan uno en cuenta en los países en desarrollo que los bloqueos pueden estar en la falta de discusión de cambio estructural. O sea, en la política no se discute la idea de cambio estructural. O sea, da la idea de que lo mejor que puede hacer un país es tener baja inflación. Bueno, Paraguay vivió durante 40 años con baja inflación y nadie esperaría que hubiera pasado nada interesante en Paraguay en la época de Stroessner. Baja inflación y la especialización productiva tiene que ser intensiva en aquellos bienes abundantes. O sea, intensiva en insumos que sean abundantes en términos de los teoremas típicos de comercio internacional. Entonces, no se discute la destrucción creativa ni la importancia de la innovación, o la innovación aparece como fuertemente incorporada. Esto es, compro máquinas, Alemania, las coloco en una empresa, las mezclo con otras máquinas suizas y españolas, y de vuelta, volviendo a lo que decía yo al principio, las interconexiones entre las máquinas y los humanos quedan afuera. Porque, por ejemplo, es muy común, uno entra a una fábrica que ha hecho esfuerzos innovativos incorporados en compra de bienes de capital en distintos periodos y lo que encuentra es distintas máquinas que no se hacen amigas, que no plantean una convergencia hacia algo y la programación de esas máquinas a veces también es dificultosa. Entonces la destrucción creativa no se plantea como un fenómeno clave del desarrollo y el marco y el cambio estructural, sino que lo que importa es tener inflation target, tener metas de inflación, lo tiene México, lo tiene Perú, lo tiene Argentina, Brasil, casi todos tienen eso, lo tienen los europeos. El único que no lo tiene es Estados Unidos, que es mucho más inteligente. Pero solo con inflation target y solo con esfuerzos incorporados de innovación es difícil generar cambio estructural, causación acumulativa, destrucción creativa, cambiar la matriz institucional, hacer que las reacciones adaptativas sean menores a las reacciones creativas, eliminar los bloqueos, mejorar las capacidades, y ese es el rol de las TIC. Pero para que las TIC funcionen como una propiedad emergente del sistema, hay que también hacer política en las capacidades, las capacidades genéricas, en las capacidades de las empresas, de los individuos, de los universitarios, de las amas de casa. O sea, se requiere aumentar las capacidades y yo creo que en eso consiste la fuerte brecha que hay entre países desarrollados y en desarrollo. Y entonces la difusión de TIC como propiedad emergente en países en desarrollo, con los modelos que estuve presentando, muestran problemas también,
porque uno le gustaría que esa difusión no tenga que ver con el tamaño, con los sectores, sino que tenga que ver con las capacidades y que cada vez me explique menos las capacidades a medida que estoy desarrollando tecnología de información y comunicación. Y uno puede también plantear un feedback entre la meso y la micro, un feedback entre estos planteos y un feedback entre la propiedad emergente del sistema como difusión de TIC o innovación o lo que quieran ponerle, con las capacidades y con la conectividad. Y eso daría también bloqueos en los países en desarrollo en las que la propia difusión de TIC no alcanza toda la potencialidad que tiene porque hay pocas capacidades, hay poca conectividad, hay poca estructura de red y predominan bloqueos más que la posibilidad de que todo esto gire en forma continua, en forma de enorme incertidumbre, porque también lo que es interesante es colocar la incertidumbre en todo esto. Un sistema capitalista consiste en incertidumbre y la incertidumbre requiere poder romper cosas, dar lugar a gente que jueguen contra las reglas, a masa crítica, etc. Así que bueno, quedaba bastante de más, pero ya son 1 hora 45, así que me parece que cuarto acá. Muchas gracias, doctor. A continuación le haremos entrega de un reconocimiento y un presente. Y a continuación, muchísimas gracias, de suma, muy interesante su plática.